Shabbat Shalom para todos, buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos en esta mañana de Shabbat por comenzar este video y bueno, agradecidos al Eterno porque Él nos ha bendecido con un hermoso día, un día de sol, un día muy, pareciera ya verano aquí en esta parte de la tierra, así que estamos contentos porque el Eterno ha sido bueno con nosotros. Hoy estamos en la porción de la Parashá que nos corresponde para este Shabbat y justamente una de las partes, de las porciones que toca esta Parashá tiene que ver cuando Jacob lucha con el ángel y es cambiado su nombre. Así que mire, en esta mañana podemos decir que después de haber luchado con el ángel, vamos a estar haciendo este video, esta enseñanza. Así que damos gracias a Dios porque Él nos ha mantenido con vida hasta este día. Así que quiero entrar rápido porque tengo algunas cosas para poder compartir con ustedes. Espero poder explicarme de la mejor manera posible y poder ser también un canal de bendición para ustedes y poder ser también alguien que pueda aportar algo de lo que nuestro Dios está hablando en este tiempo. Como les decía, la porción de esta parashá tiene que ver, o la que me voy a centrar, tiene que ver con cuando Jacob lucha con el ángel, ¿sí? Y creo que todos de alguna manera conocen esa historia. Pero yo quiero centrarme en un tema que si bien no es un tema nuevo, es un tema ya, una materia hablada, una materia enseñada, pero quiero recordar algunos conceptos o algunas cosas que para mí son muy importantes y considero importante porque creo que es el eje o es digamos, la médula de la vivencia o de la dinámica del reino de Dios. Podemos hablar muchos temas, pero creo que el tema que quiero tratar hoy es un tema medular, o por lo menos así lo considero yo, y tiene que ver justamente con la paternidad. Algunos aspectos que voy a tratar justamente de la paternidad, pero también quiero centrarme lo contrario a la paternidad, que es la orfandad. Quiero tocar la parashá de hoy que tiene que ver lo de Jacob con el ángel cuando lucha y por qué el ángel le cambia el nombre de Jacob a Israel. Y también haciendo referencia, tomando un pasaje del Brit Hadashah del Nuevo Testamento, sobre cuando Yeshua está con Simón, Pedro, y luego de haber esa confesión de que cuando Yeshua dijo, ¿y quién dicen los hombres que soy? ¿Y quiénes dicen ustedes que soy? Simón Pedro dijo, bueno, tú eres el Cristo o tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y bueno, y ahí Yeshua dice, bueno, yo también te digo que tú eres Simón, y luego le cambia el nombre. Así que quiero hacer un paralelo, ¿sí? Quiero hacer un paralelo hablando de la paternidad, de la orfandad como tema central, pero haciendo referencia a la porción de Jacob y también tomando como referencia a la vida de Yeshua con Pedro. Así que creo que para entender un poco mejor esto, creo que hay cosas en la vida que en cierta manera hay que vivirlas para entenderlas. Porque creo que, por ejemplo, la paternidad es un tema
que tiene que nacer, ¿sí? Tiene que nacer de un corazón y justamente nace, propiamente dicho, del corazón de Dios. Y también tiene que ver con nuestro corazón. O sea, lo que quiero decir es que la paternidad es la esencia de nuestro Dios, pero que tiene que ver también con nuestro corazón, ¿sí? Entonces, desde el corazón o mejor dicho, desde el comienzo de las Escrituras, siempre vamos a ver, independientemente de cómo la religión nos planteó a un Dios, porque hay ciertas corrientes de teologías y pensamientos que nos muestran al Dios del Antiguo Testamento un Dios malo, un Dios tirano, un Dios que se goza de la injusticia, se goza de la maldad, un Dios que se goza de que a la gente le vaya mal. De hecho, vuelvo a decir, quizás en algunos casos hayan personas que no lo vean de esa manera, pero yo lo estoy planteando que desde una perspectiva teológica hay una rama dentro del cristianismo que considera o tiene presente que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo. Por eso que de ahí nace la separación del Antiguo Testamento mostrando a un Dios bueno, a un Dios malo, a un Dios tirano, y después tenemos un Dios del Nuevo Testamento con Jesús planteándonos que tenemos un Dios bueno, que todo permite, que no hay nada malo en Él. Entonces, todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento es malo, por eso la ley es mala, la Torá es mala, todo es malo. Pero sin embargo, si vemos desde el comienzo de las Escrituras, podemos ver, por ejemplo, el carácter de Dios, que la esencia del carácter de Dios es paternal. O sea, no sé usted, pero yo tengo un Dios que el carácter de ese Dios que tengo es paternal. ¿Se entiende? Por eso muchos pueden tener dioses, muchos pueden adorar a dioses, mas yo tengo un Padre, y es mi Padre eterno que mora en los cielos y es el dueño de toda la tierra, de los cielos, es el dueño de todo. Ese es mi Padre. ¿Se entiende? Por eso el carácter del reino de Dios tiene que ver no solamente con el rey, sino que tiene que ver con un Padre. ¿Se entiende? Porque si bien nuestro Dios es el Rey del universo, es el Rey de gloria, etc., pero antes de ser Rey, su esencia es paternal. Antes de ser, la Biblia nos muestra como el Dios, diría el texto, como Jehová de los ejércitos o Yahweh de los ejércitos. Pero antes de ser ese Dios guerrero, es un Padre. ¿Se entiende? La Biblia nos muestra, por ejemplo, que Él es un libertador, pero antes de ser un libertador es un Padre. Entonces vemos que el carácter propiamente dicho de nuestro Dios eterno es paternal. Entonces, todo lo que a nosotros nos pueda relacionar o nos pueda acercar o nos pueda llevar a su carácter siempre va a ser en la esencia de la paternidad. Por eso la paternidad es clave en estos tiempos. Es clave poder entender, porque si hablamos del reino de Dios, el reino de Dios, el carácter también es paternal, ¿se entiende? Entonces, la dinámica o la esencia del reino es de intimidad a partir de la paternidad. Entonces, muchos hoy quieren vivir a un Dios o quieren vivir la esencia de un reino, quizás hablando, de alguna manera, hablando de la paternidad, pero en la práctica no se vive. ¿Se entiende? Entonces, hablamos de paternidad, pero resulta ser que si vamos a la esencia de la paternidad, nos vamos a dar cuenta que cada uno terminamos haciendo lo que queremos.
Estamos dentro de una congregación, estamos dentro de una familia, pero no sabemos vivir como tal. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de paternidad, primeramente de Dios y luego con la paternidad terrestre, o sea, nuestros padres terrenales o nuestros padres espirituales. Estamos desconectados. El hablar de paternidad no significa que viva paternidad. ¿Se entiende? Entonces nuestro Dios, nuestro Padre eterno, establece nuestras relaciones bajo esta dinámica. ¿Se entiende? Es una dinámica espiritual, es una dinámica natural. Si ustedes, por ejemplo, yo he venido enseñando sobre la dinámica del discipulado el jueves pasado y el anterior, y hablaba que el discipulado no solamente es transmitir un conocimiento, sino también es tener la vivencia, es el acercamiento, es el descubrir qué hay en el corazón de un padre y qué hay en el corazón de un hijo, para que los lazos que se puedan unir puedan trascender nuestras generaciones, sino que puedas continuar, porque esa es la idea. La idea del reino de Dios, la idea de la predicación o de la enseñanza o del establecimiento del reino de Dios tiene que continuar y tiene que ser bajo esta dinámica, no bajo una dinámica de una estructura religiosa donde lo que mantenemos más bien son estructuras y no una dinámica, ¿se entiende? Y no una relación. Entonces por eso esto se mueve bajo un diseño y tiene que ver con el diseño de familia, ¿sí? Tiene que ver con el diseño de familia. Si vamos al comienzo de Génesis, digamos, desde nuestro padre Abraham, Dios forma una plataforma paternal, forma una plataforma paternal, dije recién, pero forma también una dinámica de familia. Por eso Dios le dice: en ti yo voy a bendecir todas las familias de la tierra. Entonces nos damos cuenta que lo que nosotros tenemos que enfocarnos y tenemos que trabajar es la dinámica de familia. ¿Se entiende? Bajo el alineamiento paternal. Por eso el gran diseño de Dios para la congregación, la asamblea de creyentes, lo que quizás conocemos como iglesia, tiene que ser un diseño de familia. Por eso nosotros, los que componemos el cuerpo del Mesías, no somos un grupo, no somos lo llamaríamos en otro tiempo la hermandad, no somos una logia, no somos una cesta, somos una familia. ¿Se entiende? Somos una familia que compone el cuerpo del Mesías. Entonces tenemos que modelar y tratar en la dinámica, tratar de que esa familia salga adelante y poder transmitir un diseño, el diseño del Dios eterno, para poder entender mejor lo que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nos quiere transmitir. O sea, los vínculos se afirman a partir de la paternidad. ¿Se entiende? Mateo, capítulo 16, versículo 13, habla muy interesante, y es el ejemplo que solamente quiero leer el texto, pero después lo voy a volver a tomar. En Mateo 16, capítulo 13, cuando habla de Yeshua con Simón Pedro, dice: viniendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: a vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón dijo: tú eres el Mesías, ¿sí? En la traducción Reina Valera dice, o en otra dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Yeshua dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló
carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Yo también a ti te digo, tú eres Pedro, o sea, ahí le está cambiando el nombre, y sobre esta roca, ¿sí? No sobre Pedro, Pedro no era la roca, edificaré la congregación de creyentes. O sea, la versión Reina Valera dice, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, Yeshua le dijo, bienaventurado eres Simón, ¿sí? Su nombre original. O sea, Yeshua, cuando se refiere a esta persona, se refiere con su nombre original. ¿Cuál es su nombre original? Simón, ¿sí? Dice, Simón, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino quien te lo revela es mi Padre. O sea, si usted va conectándose con lo que vengo diciendo a este pasaje, nos vamos a dar cuenta que la revelación de nuestro Dios eterno baja a través del carácter paternal, porque quien le revela la identidad del Mesías a Simón no es un Dios, no es un rey, sino quien lo revela es un padre. Ahora bien, significa entonces que Yeshua primeramente dice que es quien revela la identidad del Padre. Y que luego, en la dinámica de Simón, es el Padre quien revela la identidad del Hijo. ¿Se entiende? Vuelvo a leer el pasaje y usted se va a dar cuenta que el versículo 16 dice, respondiendo Simón dijo, tú eres el Mesías. O sea, esa revelación vino del Padre Celestial. Pero cuando el mismo Yeshua dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo reveló mi Padre. ¿Se entiende? Entonces, después, justamente lo que decía, que Yeshua es quien nos da a conocer el carácter de nuestro Dios, que su carácter es paternal. Pero también el Padre nos hace revelar al Hijo, a Yeshua. Entonces, si el Padre Celestial no nos revela a nosotros, a su Hijo, entonces solamente vamos a tener un conocimiento, llamémosle histórico, greco-romano. ¿Se entiende? Lo que nosotros estamos haciendo hoy, volviendo a nuestras raíces de nuestra fe, nuestras raíces hebreas, es conocer la verdadera identidad del Hijo, de Yeshua, quien nos las está revelando nuestro Padre eterno. ¿Se entiende? Entonces, si lo llevamos a un plano más personal, podemos decir que si un padre, un padre es quien va a ir revelando la identidad de sus hijos. ¿Se entiende? Y a la medida que el padre vaya revelando la identidad del hijo, a esa medida el hijo va a ir revelando, o se le irá revelando el corazón del padre. ¿Se entiende? Entonces, el Señor le dice, tú eres Pedro. Sí, tú eres Pedro, pero hay algo que es muy interesante y lo quiero dejar acá porque lo quiero retomar más adelante. Entonces, quiero conectarlo juntamente con el ejemplo de Jacob y de el ángel. Aguánteme un segundo.
Ya estoy acá en lo que... Quiero retomar lo de este pasaje más adelante, ¿sí? Entonces les decía que nuestro Dios su carácter es paternal. Entonces, si la paternidad nace de Dios, ser un padre es una naturaleza. ¿Se entiende? Si la paternidad nace de Dios, ser un padre es ser a ver cómo decirlo, tiene que ver con la naturaleza de Dios. Y si nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial, entonces en nuestra esencia también tiene que estar la paternidad. O sea, la paternidad no es algo que se inventa. No es que la iglesia de repente comenzó a hablar de la paternidad porque no es algo que se inventa. La paternidad está plasmada desde Génesis y el Apocalipsis, está plasmada en pequeños detalles. El Salmo 68, versículos 5 y 6, toca un tema del cual yo también quiero agregar a esto, que tiene que ver con la orfandad. Dice el Salmo 68, versículos 5 y 6, dice, Padre de huérfanos. Escuche, está hablando del Antiguo Testamento, dice, y defensor de viudas. Es Dios. O sea, Dios es un Padre. Escuche, por favor, tiene su Biblia, léalo, porque es muy interesante poder entender esto. Padre de huérfanos y de viudas es Dios. En su santa morada, dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. O sea, yo con este salmo puedo concluir esta parte, porque nos está hablando que Dios es un Padre que protege o que acobija, que trae, ¿sí?, que le da refugio a los huérfanos, a las viudas, que los hace morar en su morada, ¿sí? ¿Y cuál es su morada? La Biblia lo dice, versículo 6, dice, los hace habitar en familia. Pero lo contraparte de esto dice, más a los rebeldes los hace habitar en tierra seca. Entonces, para la sociedad en la que vivimos, la paternidad es una necesidad para nosotros. Aunque viéndolo desde otro punto, la paternidad, podemos llevar a decirlo desde otra mirada, es un lujo. La paternidad es una necesidad, porque todos somos huérfanos, o por lo menos todos hemos sido huérfanos, o estamos en el proceso de ir desligándonos de ese espíritu de orfandad. Mas cuando conseguimos una paternidad, ya somos elevados a un nivel superior, donde ya no es una necesidad, es un lujo. O sea, si usted tiene o usted vive la paternidad, usted está viviendo en un lujo de Dios. Está cohabitando en la familia del Dios eterno. Pero por el momento planteémoslo de que la paternidad es una necesidad para nosotros. ¿Se entiende? En ese momento, cuando vino Yeshua, había padres, ¿sí? Por un lado, había hijos por otro,
Pero también había orfandad, había abandono. Y eso pasa cuando no se revela la paternidad. ¿Se entiende? Yeshua se encuentra con los fariseos y los fariseos le dicen, porque nuestro padre es Abraham. Y Yeshua le dice, si vuestro padre es Abraham, o sea, había un conocimiento de paternidad, ojo, pero sin embargo el pueblo estaba viviendo bajo una influencia de orfandad. Porque Yeshua le dice, si ustedes dicen que su padre es Abraham, ustedes tendrían que hacer las obras que hace su padre Abraham. Bueno, eso es un tema que está conectado al discipulado que estoy enseñando los jueves. Entonces, en el contexto en el que viene Yeshua, es un texto donde había padre, había hijo, pero también había orfandad. Y la orfandad vino o viene como resultado cuando no se nos revela la dinámica de la paternidad. Usted y yo somos parte de un diseño, somos parte de un propósito. Si el plan de Dios es bendecir a la familia, entonces son la familia la que tenemos que trabajar, tenemos que modelar. ¿Se entiende? Si hay una familia, entonces va a haber una dinámica, porque el seno de la familia, en el seno de la familia también se va a formar una cultura. ¿Se entiende? O sea, en el seno de la familia, quien gobierna no es algo patriarcal o matriarcal, como no. Estoy hablando desde el diseño de Dios, que Dios establece un diseño de familia donde un padre establece límites, establece patrones. En otras palabras, es la paternidad quien va a guiar a los hijos. ¿Se entiende? Entonces, vemos que en una familia, cuando hay paternidad, hay gobierno. Y la palabra gobierno en el hebreo tiene que ver justamente con guiar. Y esa es la función de un padre. La función de un padre no es castigar, no es estar con el látigo, aunque quizás, viéndolo desde algún punto, algunos lo pueden aplicar. Pero la función es esencial de un padre, es guiarte. ¿Y guiarte a qué? Es guiarte hacia la promesa, es guiarte hacia la herencia que Dios tiene prometido para cada uno de nosotros, pero también como pueblo. Entonces, mire, el error que hemos cometido nosotros es pensar que a veces en las congregaciones a quien terminamos obedeciendo es al pastor. No, porque voy a hacer lo que el pastor te dice. No, porque voy a hacer lo que tu padre espiritual te dice. No, discúlpeme. Acá no se trata de hacer lo que yo digo. Porque mi función es enseñarte, es prepararte, es guiarte para que usted pueda obedecer al Dios eterno, no a mí. Entonces, si a usted no le gusta lo que yo le estoy enseñando, que viene del Eterno, que está en la palabra, entonces usted se termina enojando con Dios. Obviamente el representante soy yo. Usted se la va a agarrar conmigo. Pero explico esto porque muchas personas terminan diciendo que no, porque vos terminás obedeciendo. O sea, vos tenés que hacer todo lo que te dice. No, acá no se trata de hacer todo lo que yo digo. Discúlpeme. Acá se trata de hacer lo que nuestro Dios como Padre dice. La función mía como un padre es poder guiarte, es poder direccionarte hacia lo que Dios estableció, lo que Dios establece. Entonces, la función de guiar es a través de la paternidad. Si usted está guiando a alguien, usted es un padre. ¿Se entiende? Dios llama a Abraham y le dice que va a levantar un pueblo y los va a guiar. Llama a Moisés y le dice, vas a guiar a un pueblo. O sea, cada vez que Dios llamó a alguien, fue para guiarlos, para ponerlo para que los guíe.
Perdón. ¿Me está entendiendo? Entonces, el tema que ha sido, el tema ha sido que no hemos conocido la cultura, no hemos conocido la dinámica de la familia. El problema que se presenta cuando venimos a la familia de la fe es que tenemos una cultura y tenemos una dinámica de familia muy distorsionada. El problema es que la gente sigue pensando y cumpliendo, la gente sigue pensando que cumplir con ciertas reglas dentro o fuera del templo, la religión, eso es cultura. No. El reino de Dios tiene que ver con la dinámica paternal, no tiene que ver con una dinámica dentro de un culto, dentro de un templo. ¿Se entiende? Lo que nos pasa a nosotros muchas veces es que no nos damos cuenta, hablamos de paternidad, hablamos que somos hijos, pero en realidad seguimos bajo la influencia de un espíritu de orfandad, porque no entendemos la dinámica de familia. Y usted puede decir, no, pero yo la vivo. Ajá, usted la vive. A ver, pregunto, cuando su padre espiritual lo corrige en algo, ¿usted cómo acepta la disciplina? ¿Usted acepta cada vez que su padre espiritual, su paternidad lo corrige, usted lo acepta? Pregunto, a la hora de usted tomar una decisión, ¿usted consulta? Sea cual sea la decisión que usted tiene que tomar o que va a tomar, ¿usted consulta? Porque discúlpeme, porque si usted no consulta con la paternidad, entonces usted es un huérfano. Vamos al relato de Jacob, ¿sí? Vamos a dejar una stand-by ahí, ya le di la base de lo que es la paternidad, pero vamos al tema de Jacob. ¿Sabía usted que Jacob fue una persona huérfana? Si vamos al relato de Jacob, vamos a ver que Jacob era una persona huérfana. ¿Por qué? Si en el ámbito natural, un huérfano es aquel el cual se le mueren los padres. O sea, cuando en una familia, tanto el padre o la madre, hablando en un ámbito natural, el padre o la madre muere, los hijos quedan huérfanos. Están ya solos por la vida. Eso en el plano natural. Pero sin embargo, en el plano espiritual o en el ámbito espiritual, un huérfano o una persona con el espíritu de orfandad es aquel que se va de la casa, aún cuando sus padres siguen con vida. O sea, un hijo que abandona la casa paterna, aun cuando sus padres viven, es una persona huérfana. Porque quien abandonó no fueron los padres, quien abandonó fue el hijo. Hubo abandono. ¿Estamos acá? O sea, la parashá de hoy de Jacob nos muestra
que Jacob fue una persona huérfana, pero no porque su padre o su madre habían muerto, sino porque él abandonó la casa paterna. Y entiéndase que cuando hablo de casa paterna, no solamente me puedo referir a algo literal, sino que me estoy refiriendo que cuando alguien abandona la casa paterna, me estoy refiriendo cuando se desprende el lazo que nos une. ¿Se entiende? O sea, usted puede estar conmigo acá, pero sin embargo haber abandonado la paternidad. Usted puede estar a kilómetros de su paternidad y seguir estando conectados, porque la familia es una red, es un vínculo que no lo separa kilómetro ni distancia. Podemos estar de un extremo a otro de la tierra, pero siempre seguiremos siendo familia. Creo explicarme ahí. Entonces, el ejemplo de Jacob nos muestra que Jacob vivió en un vínculo paternal, familiar, pero él decidió abandonar la casa, independientemente por la situación que ya conocemos, de la de su hermano, etc. Pero él hizo abandono. ¿Se entiende? Él hizo abandono. Entonces, aquí viene un tema muy interesante, porque en el encuentro que tiene Jacob con el ángel, es donde en la dinámica de esa lucha, es donde el ángel, cuando ya estaba a punto de amanecer, Jacob le dice: no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Entonces, ahí donde el ángel le dijo: ¿y cómo es tu nombre? Bueno, mi nombre es Jacob. Bueno, ya no te vas a llamar más Jacob, sino que te vas a llamar Israel. Ahí es donde aparece la primera vez la palabra Israel. ¿Sí? Ahora, pareciera algo normal, ¿sí? Aunque en el contexto del pueblo de Israel era normal cambiarse el nombre, era normal. O sea, fíjese que antes que el ángel le cambie el nombre a Jacob, Dios ya le había cambiado el nombre a Abraham. Entonces, cada vez que hay una revelación paternal y hay una dinámica de discipulado, yo enseñé la semana pasada que los maestros, ¿sí? Los rabinos eran o son padres espirituales. Cuando tomaban a alguien como discípulo, también era un hijo espiritual. Y eran los rabinos o eran los padres espirituales quienes bautizaban a sus discípulos, a sus hijos. Pero también el maestro o el rabino o el padre espiritual luego tenía la habilidad o tenía la autoridad para cambiar el nombre a su discípulo o a su hijo espiritual. Entonces, en la cultura hebrea siempre fue normal cambiarse el nombre. ¿Se entiende? Entonces, algunos dicen que, por ejemplo, Moisés tuvo más de 10 nombres, según la tarea que Dios le mandaba hacer. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo: Dios le cambia el nombre de Abraham, le cambia el nombre a Abraham. Ahora, la diferencia entre el cambio de nombre de Jacob al cambio de nombre de Abraham, hay una diferencia.
Hay una diferencia. ¿Y cuál es esa diferencia? Que cuando se le cambió el nombre de Abraham por Abraham, la Biblia no relata nunca más que Abraham se le llamó Abraham. O sea, cuando hubo ese cambio de nombre, nunca más se lo llamó por el nombre anterior. Sin embargo, a Jacob sí. En el caso de Jacob, se le sigue llamando Jacob y en ocasiones se le sigue llamando Israel. ¿Se entiende? Fíjese que la bendición que el ángel le da, le dice, ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Fíjese que en eso es aplicable solamente al pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo es quien ha tenido como cultura cambiarse el nombre, otros pueblos no, o sea, otras naciones no. De hecho, nosotros hoy, si quisiéramos cambiarnos el nombre, no podríamos, porque las leyes de nuestro país, o sea, cuando naces te ponen un nombre y ese nombre. Puedes cambiarlo, sí, seguramente que se puede, pero llevaría mucho. Entonces, pero en el pueblo hebreo, en el pueblo de Dios, siempre se le cambiaba el nombre constantemente según la función que iban a tener. Por eso le dije recién que a Moisés más o menos se le conocieron 10 nombres según la función, según la dinámica que se establecía. Entonces, lo lógico de un cambio de nombre es a partir de ahora, o sea, que sea a partir que ahora se le llame con el nombre nuevo, ¿sí? Entonces, es lógico que a Jacob ya no se le iba a llamar más Jacob, sino que se le iba a llamar Israel. Entonces, ¿por qué? Y surge la pregunta, ¿por qué hay momentos que a esta persona se le llama Jacob y hay momentos que se le llama Israel? O sea, la respuesta, o creo entender, ¿por qué hay momentos que Dios le dice Jacob y hay momentos que Dios le dice Israel? Y la respuesta está en lo que acabo de decir unos minutos antes, que eso tiene que ver con la manera de servicio, la manera de la función que Dios determina para cada persona. O sea, si a Moisés se le cambió aproximadamente 10 veces el nombre, era porque según la tarea que tenía o el servicio que realizaba. Entonces, ¿por qué a Jacob hay momentos que se le llama Jacob y hay momentos que se llama Israel? Porque es según la función. Entonces, la respuesta se encuentra justamente en los niveles de servicio al Dios eterno. O sea, usted puede servir a Dios de dos maneras. Usted puede servir a Dios a la manera de Jacob o usted puede servir a Dios a la manera de Israel. ¿Cuál sería la manera? ¿Cuál sería la manera de Jacob y cuál sería la manera de Israel? Y es muy interesante, porque cuando cuando usted sirve a la manera de Jacob, usted sirve a la manera de siervo. Cuando usted sirve a la manera de Jacob, usted sirve como un huérfano. O sea, usted es parte de una familia, pero hay momentos que usted sirve como el huérfano de Jacob. Jacob
fue huérfano porque se fue de la casa y terminó sirviendo. Usted puede servir a la manera de Jacob como siervo, con un espíritu de orfandad. Y el espíritu de orfandad no habita en la casa, no habita en la familia, habita afuera. La manera, usted puede servir sino a la manera de Israel. La manera de servicio o el nivel de servicio de Israel es un nivel que te posiciona como hijo. Te hace servir, sí, pero no como una actitud de huérfano, sino con una posición de hijo dentro de la casa. ¿Se entiende? ¿Estamos acá? Usted puede servir a Dios o al Eterno como huérfano, como Jacob, o puede servir al Eterno como Israel, como hijo. ¿Se entiende? El problema es que Jacob abandonó su casa paterna, o sea, abandonó la condición de hijo para convertirse en un siervo que terminó 20 años sirviendo, resultado de una mala decisión de haberse ido de la casa. Vamos, que todavía falta un tiempito. Jacob, por la mala decisión de haberse ido de la casa, sirvió 20 años. ¿Sí? Sirvió 20 años. Sirvió 7 por Raquel, 7 por Lea, y sirvió 6 para restablecer su economía. Sirvió 20 años en una condición de huérfano por la decisión de haberse ido de la casa. Resultado o conclusión: cada vez que una persona abandona la condición de hijo y decide irse de la casa, está poniéndose la vestidura de orfandad y de siervo para servir a un sistema corrupto que te tiene esclavizado y te hace vivir de la peor manera. Vives engañado, vives frustrado, vives desanimado, vives para atrás, no tienes estabilidad emocional, espiritual, vives para atrás en la economía. Hay muchos resultados, consecuencias de malas decisiones, de abandonar la casa del Dios eterno, la familia, la paternidad, e irse detrás de sus deseos personales. El tema es que como huérfanos siempre servimos como siervos, siempre nos falta 5 para el peso. El Eterno cambia el nombre de Jacob ¿se entiende? El Dios eterno tenía una palabra profética. Entonces nos damos cuenta que el Dios eterno tenía que cambiar la condición de Jacob. Tenía que cambiar la condición de Jacob. Ya habían pasado 20 años viviendo en una orfandad, lejos de la ciudadanía familiar, del vínculo familiar. Hermanos, estamos en días
donde si a usted y a mí no se nos revela estas cosas, vamos a, y perdóneme si soy duro con lo que voy a decir, pero en los días que vienen, cuando las cosas se pongan más difíciles, en un sistema de gobierno muy corrupto, donde lo primero que va a atacar y está atacando es la familia, no solamente la familia terrenal, sino que va a atacar y viene en busca de la familia espiritual. Hermanos, el espíritu del antimesías quiere destruir los vínculos paternales, haciendo que viviendo lejos del vínculo paternal es mejor. Y déjeme decirle esto, en los días que vienen, si usted no logra vincularse, relacionarse, unirse, ser parte de la familia de Dios, y entiéndase como familia de Dios, es que el eterno Dios promete en los últimos tiempos guardar a su pueblo y quienes estén dentro de ese pueblo y de esa familia. Si usted es una persona huérfana que anda por la vida girando por cualquier lado, usted va a estar desprovisto de esa protección del Dios eterno. ¿Estamos acá? El Eterno tiene que cambiarle el nombre a Jacob. O sea, el Dios eterno, el Padre, tuvo que restablecer la condición de hijo, como un hijo cuando vuelve a casa. Lo vemos plasmado en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando se fue de la casa, hizo abandono. No fue el padre quien abandonó, fue el hijo quien abandonó. Vivió consecuencias que lo llevó a la peor condición de una persona en aquel entonces, que era desear comer la comida de los cerdos. Quiso vivir a su manera, quiso vivir a la buena de Dios, como diríamos. El espíritu de orfandad tomó la vida del hijo pródigo y lo sacó de la casa. Escuche lo que le voy a decir. Cada vez que a alguien le viene el pensamiento de querer abandonar la casa paterna, es porque el espíritu de orfandad está trabajando para sacarte del vínculo familiar, del vínculo paternal. Entonces, en la historia de Jacob vemos que después de haber servido 20 años como huérfano, como siervo, él decide retornar, hace un teshuvá, hace un giro y dice, no, vuelve en sí. Es como la parábola del hijo pródigo. Entonces se encuentra con el ángel. Y el ángel le dice, ¿cómo te llaman? Te llama Jacob. Cierto que vos sos el que te fuiste de la casa. Entonces le tiene que restablecer la identidad de hijo. Cada vez que nos encontramos en la Escritura con Jacob, nos encontramos con el siervo, nos encontramos con el huérfano. Cuando nos encontramos con Israel, nos encontramos con el hijo. La pregunta es, cada vez que usted y yo nos encontramos con el Dios eterno, con nuestro Padre, ¿en qué condición nosotros nos encontramos? Mire, tenemos la primera opción, nos podemos encontrar como Jacob o nos podemos encontrar como Israel, como hijo.
Si usted reconoce que está en una condición de huérfano y quiere encontrarse con el Dios eterno, usted tiene que estar dispuesto a luchar con el ángel para que le cambie el nombre. Cuando Dios se dirige a Jacob, mire, la Biblia cuando se refiere a Jacob, se refiere como a mi siervo. Mientras que cuando se dirige a Israel, Dios se dirige como Israel, mi hijo. Por ejemplo, cuando Dios lo envía a Moisés al faraón, le da un mensaje, y el mensaje era: dile al faraón, deja ir a mi hijo, a mi primogénito. Quiere decir que cuando usted sirva a Dios como siervo, usted está en el nivel de orfandad, en el nivel de Jacob. Y le voy a dar algo práctico. ¿Cuál es la diferencia entre Israel y Jacob? Cuando usted sirva a Dios como Jacob, usted sirve obligado. O sea, todo trabajo para el Eterno, mientras usted sirva como Jacob, usted lo va a hacer obligado. O sea, no me va a quedar otra. Lo voy a tener que hacer obligadamente. El tema de un siervo, el tema que la condición de siervo, el tema de la condición de un huérfano es que no siempre quiere hacer lo que su Señor le pide que haga. Lo hace, pero por dentro es como decir, el siervo va a hacer lo que le dice su Señor, pero por dentro es como que hay una vocecita diciendo: no lo quiero hacer, no lo quiero hacer. No me queda otra, pero bueno, no lo quiero hacer. ¿Se entiende? Entonces, hay siervos que no siempre hacen lo que su Señor le pide. Se rebelan por dentro. O sea, hay momentos que servimos a Dios, pero por dentro no queremos hacerlo. Ese es Jacob, ese es la orfandad. Cuando servimos como Jacob, solo nos remitimos a hacer lo que se nos dice. Cuando servimos como Jacob, no tenemos acceso a lo íntimo, solo a lo externo. Cuando usted sirve como Jacob, sirve como un huérfano, usted no tiene acceso al corazón del Padre, solamente tiene acceso a lo externo. Cuando servimos como Israel, cuando servimos como hijo, entonces sí tenemos acceso al corazón de nuestro Padre Celestial. ¿Se entiende? O sea, cuando servimos al Dios eterno como Jacob, lo hacemos bajo amenaza para que no nos vaya mal. Por ejemplo, cuando usted agarra a su hijo y le dice: vení, sentate, y su hijo le dice: no me voy a sentar. Pero si usted agarra un cinto, ay, nomás, enseguida se sienta. Obedece por temor al castigo. Porque sabe que si no lo hace, recibe un castigo. Sin embargo, aunque su hijo se haya sentado, su corazón sigue estando en pie.
Entonces, nuestro servicio a Dios muchas veces está así. Nuestro servicio a Dios muchas veces servimos a nuestro Padre Celestial con una actitud de Israel, como hijo, elevándonos. Pero muchas veces servimos a nuestro Padre Celestial como Jacob, siempre bajo amenaza. Siempre hacemos lo que nos dice porque no nos queda otra. Siempre hacemos lo otro por temor al castigo. Pero cuando el Hijo sirve al Padre, lo hace con alegría, lo hace con gozo. Le doy un ejemplo práctico, mire, practiquísimo. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Pregunto, ¿en qué condición está ese dador alegre? ¿En la condición de Jacob como siervo o en la condición de Israel como hijo? Porque en la condición de Israel, todo lo que hace un hijo lo hace con alegría y lo hace con gozo. Y en la condición de Jacob, todo lo hacemos por obligación. Entonces, cuando Dios dice que Dios ama al dador alegre, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a la condición de hijo. De todas maneras, aunque no quieramos hacerlo, pero si lo hacemos, está bien, ¿sí? Está bien, obedecimos, pero sin embargo no hay cambios. Pero cuando tú sirves a nivel de hijo, cuando usted sirve al Dios eterno en la condición de hijo y no en la condición de huérfano, tú no te quejas por lo que haces, sino que en la condición de hijo usted va siempre a encontrar satisfacción en todo lo que haces, sea mucho, sea poco, siempre va a estar alegre por servir a nuestro Padre. En la condición de un hijo, obedecer y servir a nuestro Padre siempre va a partir desde un corazón agradecido. En la condición de hijo, nadie tiene que decirte qué es lo que tú tienes que hacer, porque tienes 1000 razones para hacerlo. Y cuando lo haces con alegría. Nadie tiene que recordarte que hay que hacer ciertas cosas, porque tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Nadie tiene que recordarte que tiene que dar tu ofrenda. Nadie tiene que recordarte que tiene que congregarte. Nadie tiene que congregarte nadie tiene que recordártelo. Cuando sirves a nivel de siervo, hay que decirte: hey, no te olvides de hacer tales cosas, no te olvides de hacer esto, no te olvides de hacer lo otro. Hermanos, todos estamos muchas veces en la condición de Jacob y todos muchas veces estamos en la condición de Israel como hijo. Todos muchas veces nos tienen que decir qué es lo que tenemos que hacer. En la condición de siervo, te tienen que decir: no te voy a olvidar de dar el diezmo. Te tienen que andar recordando. Esa es la parte que nos toca a todos. A todos nos tienen que andar diciendo: no te olvides de diezmar. Pero en la condición de hijo, no tenés que esperar que te lo repitan. Vos vas y lo haces. Y lo haces, como dice la Biblia, alegre, contento, con gozo.
Escuche lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en la casa de Dios como siervo. Versículo 6. Pero Yeshua, pero el Mesías, como hijo. ¿Se entiende? Ser fiel como siervo significa que tu fidelidad solo te alcanza para ti, para vos solamente. Mientras que cuando tú eres fiel en la casa como hijo, entonces eso se va a transmitir de generación en generación. Ser fiel como hijo significa que tu fidelidad es contagiosa. Ser fiel como hijo significa que tu fidelidad es contagiosa. O sea, ser fiel como hijo es cuando tú puedes transmitir lo que crees, transmitir un estilo de vida, transmitir una cultura, transmitir la paternidad. Cuando tú no estás, las cosas siguen su rumbo normal. Y así, o sea, tú sigues impartiéndote hacia los demás. Escuche esto. Cuando la Biblia dice que Moisés fue fiel como siervo, quiere decir que aunque Moisés fue siervo, quiere decir que aunque Moisés fue fiel como siervo, hubo un momento en su vida que Moisés se cansó, perdió el control. De hecho, lo vemos en la Escritura. Cuando se paró, el pueblo le pidió agua y le dijo: ustedes son un pueblo rebelde. Moisés dice que fue manso, pero en ese momento se sacó tanto que en vez de hablarle a la piedra, la golpeó 2 veces. Y ahí, bueno, le costó no entrar a la tierra prometida. Quiere decir que Moisés, aunque fue fiel, se cansó porque fue fiel como siervo. Yeshua siempre tuvo conciencia de lo que decía y de lo que hacía. Siempre lo hacía con alegría porque Él vino en la condición de hijo. Yeshua sirvió al Padre a nivel de hijo. Por eso es un modelo para nosotros. La única manera de que la gente nos imiten y quieran lo que nosotros tenemos es cuando nuestro servicio al Dios eterno tiene que ver desde una posición de hijo y no de huérfano, no de siervo. ¿Se entiende? Jacob, el huérfano, e Israel, el hijo, son 2 niveles que trabajan dentro de sí. Hay momentos donde tú te cansas. Muchos de nosotros hasta hemos pensado en dejar todo porque nos cansamos. Son tan duros a veces los procesos que terminamos cansados. Amamos a Dios, amamos al Eterno, pero nos cansamos. Escuche esto. Si usted está viendo este video y usted está escuchando lo que yo estoy diciendo y usted hoy es una persona a la cual ha pensado o está pensando abandonar, entonces es el momento de luchar con el ángel y para que tu nombre sea cambiado de Jacob a Israel. Si usted ha vivido un tiempo
de orfandad, este es el momento para poder dejar de ser huérfano, para posicionarte en una posición de hijo. ¿Se entiende? Si hoy usted está viendo este video, entonces, y usted ha querido dejar, este es el momento para que usted pueda restablecer su identidad de hijo y dejar de ser el siervo que anduvo de tierra en tierra, de lugar en lugar, que anduvo de prestado. Usted puede posicionarse hoy en la actitud de Israel como hijo. ¿Se entiende? La pregunta es, ¿qué es lo que nos motiva a nosotros, dentro nuestro, a la hora de hacer algo para Dios? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que te motiva a la hora de hacer algo para Dios? Nosotros acá, por ejemplo, vivimos en una parte donde en el invierno cae nieve. A mucha gente le gusta la nieve, pero después de unos días usted se queja de la nieve. Vivimos en una parte donde hay mucho viento, la Patagonia es mucho viento, y nos quejamos del viento. Pero si vamos al norte del país, donde las tormentas, los truenos, los rayos, es constante, es como que él fuera la cultura del norte, nos quejamos también por eso. Nos quejamos porque llueve, pero cuando hay sequía nos quejamos. Nos quejamos por el viento, nos quejamos por las tormentas. Pregunto, ¿qué nos motiva a nosotros a la hora de servir a Dios si cada vez que nosotros nos encontramos con el carácter del Eterno, con el carácter paternal, nos quejamos por todo? ¿Estamos acá? ¿Qué nos motiva a nosotros? Y vuelvo a Mateo 16. Y ya quiero ir terminando. Mateo 16, versículo 13. Es la misma historia de Jacob. Recordemos que la escritura es cíclica, es circular. Lo que fue es lo que es, y lo que será es lo que es hoy. No hay nada nuevo. Solamente tenemos que ver la escritura como algo que lo que pasó es lo que será. Mateo 16, versículo 13, es el texto que leí cuando Yeshua se encuentra y le hace la confesión, o mejor dicho, le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Algunos dicen Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías. Entonces, Yeshua le dice a sus hijos, ya no discípulos, sino a sus hijos. En otras palabras, Yeshua quería ver si en el corazón de sus hijos estaba Jacob o estaba Israel. Versículo 16 dice, y respondiendo Simón dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Yeshua, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también a ti te digo, tú eres Pedro, ¿sí? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, edificaré la congregación. Ahora, si vamos al punto de este pasaje, nos vamos a dar cuenta, dice que Yeshua le dijo, tú eres Pedro, pero como sabemos, Pedro es un nombre griego, un nombre romano, y Yeshua hablaba hebreo, también hablaba arameo.
Entonces el lenguaje que se utilizaba, conocido en aquel entonces, en su contexto, el Señor no hablaba griego, sino hablaba hebreo. Entonces no le dijo Pedro, porque Pedro, vuelvo a decir, no es un nombre hebreo. Entonces la traducción puso Pedro, pero en realidad el nombre correcto es Keifas. El nombre hebreo que Yeshua le pone a Pedro es Keifas. Y Keifas es su nombre hebreo. Yeshua le cambió de Simón a Keifas. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué el Señor le cambia el nombre? Porque en el nombre de la persona está el destino profético. En el nombre está el carácter de la persona. Y fíjese que Simón, el nombre Simón, era un nombre que pertenecía, o Simón propiamente dicho, era un celote. Y todo lo que implicaba ser un celote en aquel entonces. Entonces, Yeshua tuvo que cambiarle el nombre a Simón para que dejara de ser la persona que era, para que se convirtiera ahora en una nueva persona. Entonces él le dice, ahora te llamas Keifas, ¿sí? Y Keifas es una piedra, es un fundamento. Entonces cuando Yeshua dijo sobre este fundamento, no se está refiriendo a la persona de Keifas o a la persona, llamémosle Pedro. No, se está refiriendo al significado de la palabra roca. La palabra roca en hebreo es Ab-Ben, es una palabra compuesta. Es una palabra compuesta que Ab en el hebreo es padre y Ben es hijo. Entonces, cuando Yeshua dijo sobre este fundamento, no se está refiriendo a la persona, sino se está refiriendo a la roca. Después seguramente en las próximas parashá que vienen, también hay momentos donde se habla sobre el significado de la roca, y es el mismo, es Adben, es padre e hijo. Entonces Yeshua le saca el nombre de Simón y le pone Keifas, roca, Adben, padre, hijo, dinámica de paternidad. Y está diciendo que la congregación, la quejilá, la asamblea de creyentes que iban a ser a partir de él, no una nueva iglesia, no es una nueva iglesia, no, es el Israel, el pueblo de Dios, la comunidad de creyentes, pero en el Mesías iba a estar edificada bajo un fundamento paternal de un padre con un hijo. Entonces, la familia del reino de Dios ya no hay cabida para la orfandad, ya no hay cabida para un Jacob, ya no hay cabida para aquellos que quieren ser parte pero actúan como rebeldes dentro. No, ya no hay cabida, porque si estamos en la familia del reino de Dios, si estamos en la comunidad de creyentes del Mesías, obedeciendo la Torá, entonces pertenecemos a una familia cuyo fundamento es la paternidad. Yeshua dice que sobre ese fundamento, esa plataforma, se va a comenzar a edificar. ¿Se entiende? Entonces, las puertas del Hades no podrán prevalecer contra esa comunidad, esa familia. ¿Por qué? Porque su comunidad tiene una dinámica, una relación paternal. No hay ya una cúpula
piramidal, que uno es el que controla arriba y todos somos los que obedecen. No. Hay una relación íntima, padre e hijo, edificándonos en una cultura familiar. Entonces, lo que Dios nos está diciendo es que para los próximos tiempos que vienen difíciles, lo que vamos a seguir sosteniéndonos bajo todo lo que viene, bajo el nuevo orden mundial y todo lo que implica, lo que estamos sostenidos bajo ese fundamento de la paternidad, la relación familiar, son lo que vamos a permanecer, porque la puerta del Hades se va a venir con toda. Las puertas del infierno, del enemigo, del antimesías, se va a venir va a querer contraatacar la familia, el reino de Dios, pero no va a poder, porque la promesa del Mesías dice que no va a prevalecer las puertas del Hades. ¿Se entiende? Entonces, en representación a nuestro Padre Eterno, nuestra tarea es guiar, es enseñar, es instruirte para guiarte a la puerta de la herencia que tenemos nosotros bajo el fundamento del Advent, del Keifat, o sea, de la piedra. La piedra es nuestra roca, es nuestro fundamento. Yeshua es nuestro fundamento y todo lo que hagamos será en base a ese fundamento. ¿Se entiende? Bueno, voy a dejar acá. Ya se extendió la hora. Entonces, estamos en la transición. Estamos en la transición. De Jacob a Israel, de huérfano a hijos. Estamos en la transición de abrazar, de seguir abrazando la roca. Si usted quiere ser edificado, hágalo, pero desde el fundamento. ¿Se entiende? Cuando usted trabaja bajo el fundamento en la posición de hijo, nuestras motivaciones cambian. El huérfano es una persona que siempre está buscando satisfacerse a sí mismo. Son personas egoístas, son personas que quieren satisfacerse así. Mientras que en la condición de hijo siempre estamos buscando agradar a nuestro Padre eterno. ¿Se entiende? Ha llegado el tiempo. Estamos en los días de definición. Y termino con esto. Estamos en días de definición. Estamos a días de que en el mundo haya un cambio ya muy rotundo. Y lo que el eterno Dios está haciendo es una separación. Entonces lo que yo me quiero referir es que si no logramos definirnos y cambiar lo que haya que cambiar, entonces podemos quedar de la vereda del frente. Les animo, les exhorto como un padre, que usted pueda definir su condición. Si usted todavía está en la condición de Jacob, todavía tiene tiempo de cambiar a la postura de hijo. Saque toda orfandad dentro suyo. Quizá usted se pregunta, ¿y cómo hago? No sé, no lo sé, pero solo sé que la manera de Jacob fue luchando con el ángel. Y quizá usted hoy se encuentra luchando con el ángel.
y se encuentra luchando. Yo le animo que no lo deje hasta que Él lo bendiga. Que el eterno Dios, nuestro Padre celestial, nos bendiga en este día de Shabbat, nos dé a beber de su agua viva, nos haga resplandecer como sus hijos. No lo sabemos todo, hay cosas que fallamos, pero nos posicionamos por medio de la fe, por medio de la emuná, nos posicionamos como hijos. Quito de mí toda orfandad, quito de mí toda actitud que me pueda llevar a la actitud de Jacob. 20 años estuvo Jacob luchando. ¿Qué vamos a esperar 20 años más? No, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo para que tanto usted y yo tomemos una decisión. Yo hoy en el Shabbat decido, por los méritos de nuestro Mesías Yeshua, sacarme la vestidura de Jacob, de siervo, de huérfano, para ser aquel hijo que el Dios eterno quiere que seamos. Que pasemos de ser Jacob a Israel, que pasemos de ser Simón a Keifas. Muy bien, les bendigo y que puedan tener un excelente día de lo que queda de Shabbat, recordando que nuestro Dios eterno está con nosotros, así que ya desde ahora seguramente lo veremos la próxima semana. Shavuató para todos, buen comienzo de semana para todos, a todos nuestros hijos, que el Eterno nos ha dado la honra de poder guiar nuestros hijos que hoy siguen presentes, aunque la distancia nos separe, pero siguen siendo parte de nuestra familia, a cual amamos, a cual abrazamos, a cuales extrañamos. Así que les bendigo a todos los que son parte de una u otra manera de nuestra familia, de nuestro ministerio, que con tanto amor seguimos adelante y bueno, anhelando siempre, como dijo el apóstol Pablo, anhelando verte pronto. Así que anhelamos verlos pronto, que de una u otra manera el Eterno pueda guiar nuestros pasos para poder vernos aquellos que hoy físicamente no lo están. Para todos los que vean este video, les bendigo, que el Eterno les dé shalom, les dé paz y que puedan cumplir su propósito y alinearse a los tiempos que estamos viviendo. Así que Shabbat shalom para todos y que tengan una buena semana.